Bueno, comenzaremos con la exposición del libro que se me encargó, el que es sí, exposición del capítulo del libro de las páginas 337 a la página 390. Empezaremos con el Gigabit 10 o Gigabit Ethernet en el futuro. Se pensaba que esto va a ser una mejora para la entrada de el Ethernet de 100 megapíxeles y esto iba a ser más fácil. También implementando con el implemento de los estándares IEEE, esta tecnología sería muy importante en lo que es nuestra actualidad, lo que ya se ocupa. Anteriormente se pensaba que era la tecnología del futuro. Comenzamos con la versión de 1000 megabytes por segundo de Ethernet, o sea, la gigabit de Ethernet, que fue en 1998, fue donde se adoptó la base de 10.000 base X. Este estándar se elevó a una transmisión de datos de duplex, especificando un completo sobre el UTP de categoría 5 o superior, que esto se adoptó desde 1999. Esto fue esto nos ayudó mucho, ya que para el compartimiento, compartir datos, de repente era muy lento, y ya con esta óptima se agilizó. Aquí tenemos una tabla de los parámetros de lo que hace las características que tiene el gigabit Ethernet, o sea, su funcionamiento. Eh, el bit por tiempo en el bit por segundo. La ranura son 4096 bits. El espacio son 96 bits. El límite de colección 16. El tamaño de colección son de 32. Aquí es donde se empezó a ver el formato de 32 bits. Tiene 512 bits de 64 octetos. Y ok, el 10.000 base T, o sea, uno más que esto, se presentó como una subcategoría. Esta nos ayuda a la capacidad para funcionar sobre las plantas de los cables de cobre de categoría 5, la garantía para usar cables de prueba, la interoperabilidad que tenía la base 10 ante la base 100, las aplicaciones con las redes y la ayuda en la instalación con los usuarios finales, o sea, nosotros. Aquí tenemos un pequeño esquema de la secuencia de lo que es la base 10.000, que es lo que se implementó, que fue sustituyendo a la base 10 y a la base 100. Ok, en eso se divide en dos: base 10.000 SX y 10.000 base LX. Esto es sobre la fibra, de que las tecnologías troncales tienen beneficios de transferencia de datos. Los dispositivos Ethernet fueron más rápidos, tuvieron mucha inmunidad al ruido, ya que el ruido ocasiona que se haga pérdida de datos. Tuvieron excelentes características de distancia, ya que en ocasiones nada más podías tener una conexión a máximo 10 metros, a máximo 5 metros, y ya la señal ya era muy degradante. Aquí tenemos una interfaz de cuál es su funcionamiento de conexión de cada una de los parámetros. Para la arquitectura de Gigabit Ethernet, en cualquier dispositivo se adaptaba entre diferentes velocidades, dependiendo entre 10 megabytes por segundo o 1000 megabytes por segundo. Esto no era posible de adaptar siendo un repetidor. Aquí tenemos algunas tablas de lo que era su medidor, se podría decir, de las características del cable. Las versiones de 10 GB por Ethernet, la más reciente se realizó en el 2002, que se adaptó a los estándares IEEE 802. Estos estándares que nos especifica es un conjunto de soluciones entre estándar 802.3.AE y la 802.3, que es el Ethernet original, obviamente. Recientemente, el Ethernet de los 10 GB han surgido, como por ejemplo la extensibilidad del sistema. Es muy utilizable en las redes LAN, en la red metropolitana, que son las MAN o WAN, dependiendo de las ofertas que se ocupamos.
Y aquí con una pregunta muy importante: ¿qué es gigabyte? ¿Qué es 10 gigabit y por qué se debiera hacer? Como podemos percatar anteriormente, esto nos ayuda por un mejor transacción de datos a medida de que las conexiones de la arquitectura de la base de datos es más rápida. La transición requiere más frecuencias cercanas a las limitaciones de banda y medio. ¿Esto qué nos quiere decir? La idea básica de utilizar códigos que se pueden diseñar para obtener propiedades deseables para presentar datos a usuarios. Aquí podemos ver una característica. Podemos ver cuál es el multiproceso de cada una. En el futuro del Ethernet se ha documentado que las últimas sesiones, las tecnologías fast o gigabit han tenido una evolución muy grata. A eso también nos ayuda a que tengamos una mejor conexión, y que algunas versiones van a ser en un dado caso ya obsoletas, pero aún funcionales. Las versiones de Ethernet que se han desarrollado recientemente para el dibujo de distribución de la LAN, la MAN y la WAN, son términos cubiertos por parte de la red. Aquí podemos ver que cuánto abarca cada red. Si podemos decir una red LAN abarca pues una red de la local, entonces una red MAN abarca un poco más grande, y ya una red WAN es ya una red ya a nivel metropolitano, ya a nivel intercontinental se podría decir, que yo me puedo conectar de aquí, nos conectamos por ejemplo a Europa, o me puedo conectar a América Latina, al otro lado del mundo, a China, a Japón, todo eso. Empezamos con las conmutaciones de Ethernet. A medida que se agregan los nodos, aumenta la competencia por el medio. Entonces, aumenta las demandas sobre la banda de ancho disponible, y en ocasiones ya no encuentra redes disponibles. Para esto, se empezaron a crear puentes de capa 2. Es un puente diseñado para crear dos o más segmentos de LAN, es decir, un tipo de subneteo. La conmutación de capa 2 son esenciales multipuertos que se utilizan en microsegmentos para reducir el número de posiciones de la LAN y aumentan el ancho de banda, como podemos ver aquí. La microsegmentación, su objetivo final es obtener solo un nodo de puerto fuente, y la transmisión duplex de completo. Su objetivo es duplicar la cantidad de ancho de banda entre dos nodos, como se puede ver en esta imagen. Para los modos de cambio, esto se combina con un puerto de destino, y es una compensación, y la latencia, la confiabilidad. Estos tres nodos de computación, o sea, el almacenamiento, el reenvío y el acceso, y la computación en fragmentos, ofrecen diferentes rendimientos y latencia. La conmutación de almacenamiento y envío, esto nos ayuda a que todo el marco de datos se verifica que no haya errores al momento de que se decide que se tiene que enviar o no se tiene que enviar. La conmutación de corte. En la conmutación de corte lee toda la trama de la dirección MAC de destino a medida que el tráfico va fluyendo en todo el conmutador o toda la red, y depende de eso corta sin seguir leyendo esta rama. La conmutación sin fragmentos. Esta conmutación sin fragmentos es una forma modificada de la conmutación de corte, ya que filtra los segmentos de colación de la gran mayoría de los paquetes ante el convencimiento de envíos. La inducción de proyectos de árbol. Cuando se conectan varios conmutadores, es posible que haya un bucle o haya un ciclo hasta que no se llegue al destino. Sin interrupciones, esto se realiza como un árbol jerárquicamente. Continuamos con lo último, que ya es el conjunto de protocolos TCP/IP y el direccionamiento IP. Para empezar, debemos saber qué es TCP/IP o dónde se creó. Esto se creó en Estados Unidos en la década de 1900. Esto principalmente porque el Departamento de Defensa de ese país requería que todos los paquetes que reenviaran se pasaran todo el tiempo y bajo cualquier condición de un punto a otro sin llegar a ninguna interrupción, sin tener algún descomprimiento o alguna quebrantura en los datos.
Esto fue que se empezó a crear el modelo TCP, que desde entonces se conoce que se ha convertido en uno de los estándares más famosos de Internet, ya que es uno de los que más se ocupan. Para esto tiene tres fases: Application, Transport, Internet o Network Access. O sea, capa de aplicación, capa de transporte, capa de Internet y capa de acceso a Internet. Aquí podemos ver algunas IP versión versus la IP versión 6. ¿Eso qué nos quiere decir? La IP versión 4 tiene 8 octetos, pero ellos solo puede llegar hasta los 33 en la principal, 134 y así. Y en cambio la IP Address 6 es un poquito más difícil de descifrar y tiene un poco más de seguridad, aunque actualmente ya no será tan así. Sí, ya que se han logrado corromper algunos, pero en su momento cuando se inventó fue un gran auge. Para empezar, la capa de aplicación. ¿Qué es la capa de aplicación? Se diseñó un protocolo de alto nivel que incluye detalle la capa de aplicación, que es la presentación y la sesión. ¿Esto qué nos quiere decir? Para empezar, la capa de aplicación tiene los documentos de transferencia, o documentos de transferencia o protocolos de transferencia, que pueden ser el TFT, el FTPS y los NFS. Los correos electrónicos por el protocolo SMT, los remotos logueos o las cargas remotas, el R-loading, el mantenimiento del network y el nombre de la dirección network, que es el DNS, y el use the router, que es la usabilidad que tiene el router o la usabilidad por el router que se va a usar. La capa de transporte, es lo que nos proporciona son servicios de transporte desde el host de origen hasta el host de destino. Esto contribuye a una conexión lógica entre los extremos de la red y el emisor de la red y el receptor. ¿Esto qué nos quiere decir? Solo hace la transportación y lo único que se encarga es que del punto A llegue al punto B y viceversa, que del punto B llegue al punto A sin ninguna interrupción. Para este tipo de protocolos ya se empezó a implementar el protocolo TCP como Transmission Control Protocol, o TCP, que es la conexión orientada. Y también se usa User Diagram Protect, que es UDP. Es cuando el usuario manda datagramas pues mediante el protocolo, y esto que nos hace las conexiones de LES. Y la capa de Internet, que es un modelo OSI, que todo el mundo conocemos el modelo OSI, así que va a ser sobre bien, ¿no? La capa de red analiza los protocolos de la capa superior de detalle de la red subyacente, quiere decir, monitorea que todo venga de manera correcta y administra las conexiones a través de la red. La IP normalmente se describe como la capa de red TCP/IP. Entonces, en este énfasis en el funcionamiento de la Internet o del TCP, esto se denomina comúnmente como un modelo TCP. Eso nos quiere decir que aísla todos los protocolos ya mencionados anteriormente, como el protocolo TCP y el protocolo UDP, o el protocolo NFS y el DNFS o el SMT, dependiendo de lo que nosotros estemos enviando, ya sea documentos, emails, remotos, estemos cambiando de nombre o estemos usando el router. Para esto, los protocolos que va a implementar la capa de Internet son el Internet Protocol, que es IP, como todo el mundo lo conoce, el Internet Control Message Protocol, que es ICMP, el Address Resolution Protocol, que es ARP, y Reverse Address Resolution Protocol, que es RAP. Todo esto nos ayuda para tener una mejor monitoreo de las redes que están entrando a nuestra red o que estamos mandando conexión. Ya la última sería la capa de red, la capa de acceso a la red. ¿Eso qué nos quiere decir? La capa de acceso se denomina como la capa de host de cada red, o sea, cuáles son las subredes que van a estar entrando en nuestra red y cuáles vamos a permitir y cuáles no. Esta capa se ocupa de todos los aspectos que requieren un paquete y la IP, estableciendo un enlace físico por medio de la red.
Es como si estuviéramos conectados al lado, pero no. Para esto nosotros lo que vamos a ocupar, o los Access Layer Protocols, o los protocolos que se van a ocupar para todo esto, el Ethernet, el Fast Ethernet, el SLP o ANPP, Point, que es red punto a punto, el FD, el ATM, que es muy utilizado por los bancos, el proxy, que nos bloquea algunas entradas y algunos sitios con los cuales nosotros no queremos navegar, los cuales pensamos que son maliciosos, o RAP, como se había comentado acá. El RAP es el Reverse Address Resolution Protocol. Para el Fast Ethernet, este nos ayuda al momento de hacer la conexión. El ARP también se vio hace un momento acá, la Resolution Protocol, que es más que nada los protocolos de red. Y la arquitectura del Internet. Eso es muy compleja, la arquitectura del Internet. ¿Esto por qué? De las ideas básicas subyacentes de la información, la Internet se investiga la arquitectura, para investigar la arquitectura básica del Internet. Es muy engañosa, ya que no siempre se repite el mismo y tiene diferentes datos. También de que el Internet permite las comunicaciones de datos casi instantáneas en todo el mundo. ¿Eso quiere decir? Nosotros somos el punto X. O sea, yo me conecto a un router y ese router se conecta a internet y ese internet hace la conexión a otro router, pero no estando en la misma red. Porque, o en ocasiones sí. Porque si yo quisiera mandar un mensaje de aquí a un amigo de Monterrey, ya no sería la misma red. Entonces lo que hace es que realiza la conexión, mi router entra a la conexión con el internet mediante capas de su red, y esas capas hacen la conexión con la capa de su red de la otra. Por ejemplo, si tenemos a alguien en México o en Estados Unidos, dependiendo de dónde, y el destinatario sería X. Y para finalizar, las direcciones IP. ¿Qué es una dirección IP? La capa de red es responsable de navegar de los datos a través de la red. ¿Eso qué quiere decir? Es la capa que funciona para encontrar el camino de todas las redes de dispositivos. Esta sección examina, dependiendo de las 5 clases de direccionamiento IP, junto con las subredes y la máscara de subred, y los roles de esquema del direccionamiento de la IP, o lo que comúnmente le hacemos, si es el subnet de las redes. Y además, para analizamos las diferencias de las direcciones públicas y privadas, dependiendo si es IP versión 4 e IP versión 5, ya que los mensajes son unidifusión y disdifusión. Para finalizar, pues este tema sí es muy complejo, falta mucho que explicar, pero pienso que todo lo que se explicó es lo más importante, ya que venía mucha información en el libro y es lo que más se puede rescatar, o sea, lo que hay en ocasiones es lo más, la información estándar, se podría decir. Muchas gracias.